están tomando las acciones para que el metro funcione bien. Creo que la presencia de la Guardia Nacional va a ser muy importante, que no podemos pues descartar ningún tipo de acción de la oposición carroñera, y decirles que pues aquí tienen a la representante de Peña Nieto, que es Lea Limón, a la representante de Vicente Fox, que es Xóchitl Gálvez. Ellas quieren... Yo soy Xóchitl Gálvez y no represento a nadie. Nunca te has deslindado de la represión de Atenco ni de las barbaridades de Vicente Punto. Fox. A mí no me... Solo quiero decirles. Solo quiero decirles. Nunca es machismo, además, no, porque tienes que estar atrás de un hombre. A mí me ven usar un hombre absoluto. Por favor. Es machismo absoluto. Es machismo absoluto. Y respeto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Yo soy su amigo Francis y le doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia. Hoy le tengo esta nota donde se revuelcan, pero así terriblemente de coraje, estas carroñeras Xóchitl Gálvez y Lea Limón, exactamente en el programa del Octágono del periodista Hernán Gómez. También tuvieron como invitados Jorge Gaviño Ambriz, el diputado local de la Ciudad de México, y Sebastián Ramírez, que es el presidente del partido de Morena de la Ciudad de México. Pues prácticamente se encendieron los ánimos, ahí estuvieron un poquito, pues prácticamente lo que hace el partido opositor, PAN, el PRI, todos los que representan el golpeteo a la política del partido de la Cuarta Transformación. Entonces, ahí Xóchitl Gálvez fue muy impetuosa, fue muy... pues hasta fuera de lugar sus comentarios. Déjenme decirles que también Lea Limón hacen unos comentarios fuera de lugar. ¿Por qué? Se aprovechan del daño, se aprovechan de los problemas, de las tragedias. Y hablamos de la desgracia que sufrió el metro de Ciudad de México el día 7 de enero de este año. Y se aprovecharon y ya vieron que otros personajes políticos como Sandra Cuevas se grabaron, como Lea Limón se grabaron. ¿Qué hacían allá en la escena de la desgracia? Estaban haciendo tintes políticos, aprovechando de la desgracia de terceras personas, de un daño colateral, y ahí estuvieron haciendo y deshaciendo tontería y media, y no tienen sensibilidad en los casos de que la ciudadanía padecía. Pero vámonos al video que les voy a mostrar, porque déjenme decirles que la dejaron calladitas, porque ya basta que estas carroñeras se quieren aprovechar de la situación que les comentaba. Cuando empezamos a hablar de vidas humanas, es cuando este tema se ve distinto, porque evidentemente hay una responsabilidad por la falta de inversión en el metro. Digo, a mí me gustaría empezar con esta primera gráfica del presupuesto anual del metro, de cómo ha ido disminuyendo, de cómo hay una caída real comparada con el 2018, una caída real del presupuesto del metro, en el que ha ido disminuyendo, pues básicamente del 2019 tuvo una disminución del 15%, en el 2020 del 17%, en el 2021 del 23%, en el 2022 del 10% y en el 2023 del 16%. Esto es considerando la inflación, porque los datos que ha venido dando la jefa de gobierno pues son sin considerar la inflación, y esa es una... Pues, eso del valor presente no se le da mucha más. Así es, no se le da. Es como el presupuesto que nos aprobaron de las alcaldías, pues nos los aprobaron, o sea, dice, les di más. No, si tomas en cuenta la inflación, nos dio menos. Sí, bueno, claro. A las de oposición sobre todo. Entonces, en ese sentido, pues también hay una disminución importante en el presupuesto del metro, considerando la inflación, y eso implica menor mantenimiento, implica peores condiciones, pero no solo eso, no solo hay una disminución. También quisiera mostrarte esta gráfica que refleja el subejercicio. Esta gráfica que refleja el subejercicio en el metro, refleja que en 3 años hubo un subejercicio de más de 6,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Dinero que se aprobó y que no se gastó. No solo eso, hay en un año específico donde ella dice, no, es que es comparado con este presupuesto. No, hubo un presupuesto aprobado, posteriormente un presupuesto modificado, y tras el modificado que le quita recursos al aprobado inicialmente, hay un subejercicio importante. Aquí se refleja un subejercicio de 6,000 millones de pesos en solo 3 años. Quisiera darle la palabra a los demás, claro, si me lo permites, y ahora volvemos contigo. Pero antes de darle la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, que nos acompaña vía remota, yo quisiera mostrar estos datos que presentó la jefa de gobierno en la mañanera sobre el presupuesto, porque son distintos a los que acaba de presentar la alcaldesa Lea Limón. Estos son los datos que se presentan hoy, y que pues ella dice que que hay un incremento del presupuesto, que este año será de 19,7 millones de pesos, y dice que el presupuesto para este año es mayor a 4 mil millones de pesos. Pero es una comparación tramposa. Entonces, porque no contempla la inflación, y eso es importante decirlo. Y pues, si para la jefa de gobierno no hay inflación, pues estamos... A ver, démosle la palabra al diputado, y después vamos contigo, Xóchitl, por favor, diputado. Bueno, al margen de la arena política que se presenta con este tema tan lamentable de un accidente en el metro,
Yo quisiera puntualizar el tema del presupuesto. El presupuesto del metro lo forman varios factores. El primero de ellos son los ingresos propios del sistema. El metro cobra 5 pesos cada uno de los boletos, el cual se distribuye en dos partes, 3 pesos para gastos de operación y 2 pesos para un fideicomiso para pagar las deudas que se vayan adquiriendo en el sistema, que son los ingresos propios. Luego los ingresos fiscales, que son las aportaciones que hace el gobierno de la ciudad anualmente al metro. Luego vienen también todos los ingresos autónomos que tienen que ver con, los anuncios que se dan en el metro, los locales comerciales, etcétera. Y luego vienen los financiamientos que el metro puede conseguir, que en esta ocasión el Congreso le autorizó 37,000 millones de pesos. Y esto hay que decirlo claro porque inclusive fue a propuesta de un servidor en el primer Congreso de la Ciudad de México. Nosotros hicimos esta propuesta porque ya veníamos peleando desde hacía muchos años un financiamiento al metro. Y el Congreso le autorizó al gobierno de la ciudad que el metro pudiera endeudarse por 37,000 millones de pesos, que querámoslo o no, es un gasto que se está ejerciendo en el metro histórico. Es decir, no solamente se tiene que ver lo que se presentan en las gráficas, que pueden ser analizadas a precio real o inclusive con la inflación, sino que también tenemos que ver el ingreso que se autorizó para que el metro tuviera una inversión adicional. ¿Qué se autorizó? Bueno, se autorizaron los 37,000 millones de pesos que están gastando en 3 años, que es un recurso que nunca se había gastado, hay que decirlo con claridad también. Pero además, se consiguieron 4,000 millones de pesos adicionales para Metroenergía, que es una de las fallas más recurrentes que había históricamente, cortocircuitos en la línea de la 1 a la 6, suministros interrumpidos de energía eléctrica, y dentro de algunos días se inaugurará una planta que tiene que alimentar a 6 líneas y que realmente sí es un avance muy importante. Entonces, yo dejando fuera del tema político, es muy importante señalar que hay que reconocer la inversión histórica en el metro, porque si no estamos partiendo de falacias. Estamos hablando que efectivamente hay 19,000 millones de pesos del metro, pero tenemos que considerar los 37,000 millones de pesos que se van a ejercer en 3 años, más los 4,000 millones de pesos que ya se ejercieron y que se van a poner en funcionamiento a través de Metroenergía en los próximos días. Que es rapidazo y que es baratazo, pues eso empezó a caerse. ¿Por qué? Porque se le dejó de invertir. Entonces el ingeniero Cuauhtémoc dice claramente que hay que cambiar la subestación de Buen Tono. Esa subestación de la que habla Gaviño, que se tardaron nada más 20 años y la cambiaron porque se quemó. Si no, seguramente al día de hoy estuviéramos con Buen Tono. Entonces, los gobiernos de izquierda que llegaron a la ciudad privilegiaron la vía electoral, la repartición de muchas cosas y sacrificaron la inversión en mantenimiento de la ciudad. Entonces, no hay dinero que alcance para todo en tu casa. Si tú quieres ir al cine y además comprarte ropa nueva y además un coche, pues no, tienes que decir qué es lo importante. Y creo que hoy subirte al metro no puede poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Y yo quisiera poner en la mesa aquí una serie de propuestas técnicas muy claras de qué hay que hacer en el metro. Y decir, no le echen la culpa a Calderón, ni le echen la culpa a Peña, porque realmente los responsables de que el metro esté en la situación que está son los gobiernos de izquierda que han gobernado a esta ciudad con una visión alejada a la eficacia y al mantenimiento. Es expresar nuestra solidaridad con las personas afectadas. Desde nuestro punto de vista no se vale hacer política usando a las personas heridas. Esto que ha venido haciendo la oposición, que es rapiñero, que ya se les volvió un estilo. Para ustedes la tragedia es una oportunidad de hacer política. No digamos nada. Mire, voy a poner un ejemplo. La alcaldesa Lía Limón. Estaban todavía los servicios de emergencia actuando, sacando a las personas heridas, y la alcaldesa Lía Limón y el alcalde Santiago Taboada del PAN, lo único que hallaron fue irse a hacer un video afuera de una estación del metro. En vez de llamar a ver qué mando, que ayudo. Por supuesto, sí, pues, esa alcaldesa, mire, la senadora como sea, los senadores, pues nadie sabe bien a bien, nada más se la pasan ahí en la grilla. Sí, por cierto, fui al metro de mi alcaldía porque yo sí estaba en la ciudad. Usted debería de estar, no en Michoacán. Usted pudo haber ofrecido sí, en efecto, ayuda. Antes de que la jefa de gobierno regresara de Michoacán, yo me fui al metro Barranca del Muerto en Álvaro Obregón. Pero desatienden a Álvaro Obregón. No era ahí, era ahí. Juárez, y mejor se van a servir. No era ahí. Eso es un estilo carroñero de la oposición que lastima al país y que a la ciudad no les gusta. A la gente común no le gusta verlos hacer política con la tragedia. Lo mismo hicieron cuando la línea 12. Al día siguiente fue Cristian von Roerich, su protegido, a tomarse una foto afuera del desastre de la línea 12. Es un estilo de hacer política del PAN. Un par de, bueno, ABC, si quiere platicamos de ABC con gusto. Aquí hay una responsable. No, yo no estaba, mira, eso sí te lo voy a aclarar porque es muy importante aclararlo. Yo no tengo nada que ver con las guarderías del IMSS. Yo estaba en el programa de estancias infantiles que son de servicio. Yo no tengo nada que ver con las guarderías del IMSS. Tienen la responsabilidad. No. Lo mismo como intentó sobornar. Yo no tengo de ninguna manera. Cuando trabajaba para de ninguna manera. Ahora, con el tema de Ayotzinapa está más vinculado el presidente que yo, porque el presidente hizo campaña con Abarca. Oiga, usted era subsecretaria de Derechos Humanos cuando el presidente trabajaba con Abarca. Déjame terminar una cosa. Habla Xóchitl de que el gobierno federal invierta. Oigan, el PAN gobernó 12 años.
¿Qué les daba mandó? dinero. La Ciudad ¿Qué de mandó, México Vicente? No es cierto. había fondo de Vicente capitalidad. Fox, Había fondo de Vicente Fox, capitalidad. Había fondo de no, ese capitalidad. empezó Había hasta fondo de 2018 con capitalidad. Peña No, Nieto. de ninguna manera había fondo de Con Vicente capitalidad. Fox y Fondo con Felipe metropolitano. Calderón no invirtieron un centavo en el metro. Y además, hablemos del transporte público donde gobierna el PAN. Sobre este me parece una gráfica muy importante sobre el tema que señalaba Gaviño sobre los recursos del metro. En efecto, el metro tiene recursos federales, supuestamente recursos de la Ciudad de México y recursos, digámoslo así, autogenerados. Por obvias razones, durante la pandemia hubo una gran disminución en los recursos autogenerados, por obvias razones, 2020 y 2021. Sí, nada más que lamentablemente eso no fue compensado con el presupuesto que se le aprobó al metro. Es decir, al haber un recurso... Vamos a escuchar Pero a ver, una una respuesta. pregunta, una pregunta, por favor. Si es un debate, necesitamos intercambiar ideas. A ver, tú señalas, tienes razón en los recursos que estás señalando, pero la pregunta es esta. ¿Por qué no estás contando el financiamiento de los 37,000 millones de pesos que por vez primera están metiendo el metro? ¿Que eso no es gasto? ¿Que no es una inversión? ¿Que no va a haber... Porque no se refleja en la cuenta pública. O sea, quiero decirte que esta información es son obtenida de la cuenta contabilidades pública. diferentes. Esta información es obtenida de la cuenta pública, no creas que me la inventé. Y en esa cuenta pública no se refleja un aumento en el presupuesto del Bueno, pero metro. ¿los recursos están o no están? En la cuenta pública no se refleja. No, bueno, se pero refleja. hoy vaya a la línea 1, se está haciendo la obra. A ver, lo que importa es que se reflejen. Aquí no se reflejan. ¿por qué no? Y lo que sí es importante decir es que No. en los años... Sería importante puntualizar esto porque la verdad A ver, yo son voy a entrar a muchas ese mentiras. tema. Me No, gustaría que el en diputado, los años donde se el aumentó. diputado que aprobó ese presupuesto les aclarara cómo es que se contabilizan de forma diferente. Porque son mentirosas No, las no, gráficas. perdona. ¿Por qué no dejamos hablar al diputado? No lo dejo hablar. los datos no mienten. Diputado, Perdóname, pero los datos A no ver, mienten. diputado Gaviño, si quiere terminar, por favor. Sí, yo lo que estoy diciendo, a ver, estoy de acuerdo en los datos que son los recursos propios, los recursos fiscales y también los autogenerados que ya acaba de señalar tanto la diputada como la senadora. Pero no están contando, o sea, ese dinero de financiamiento que autorizamos nosotros en el Congreso, entonces no es gasto, no es una inversión que va a llegar. Los 4,000 millones de pesos que tampoco están ahí en esa lista, que no se están invirtiendo, entonces, ¿quién va a generar esa energía eléctrica que están ahí? Es un gasto multimillonario. Entonces, decir que ese gasto... ¿Que aprobaron cuándo, Gaviño? A ver, se aprobaron desde el 2019 y 20. Es un gasto multianual que está haciendo con un financiamiento. Pues si se aprobaron no se usó, porque esto es lo que reporta Pero la si cuenta está la obra pública. sucediendo. A ver, Esto es lo que vamos a Está darle la obra palabra. sucediendo. Vamos a Mejor O se dejar usó que- mejor reconozca que o no se usó sabe en lo la mejor. ampliación de la línea 12 del metro, No, pero la no línea en las uno, demás. A ver, orden, por 37 favor, mil porque si no, millones no de nos vamos a pesos. No, entender. es que es muy importante porque esta mentira la han repetido hasta el cansancio. no es Solo mentira. 37,000 millones de pesos para la línea 1. No se refleja ahí, ¿por qué? Porque son distintas contabilidades, pero son recursos que se están no se refleja invirtiendo en la cuenta en el pública. metro, porque no necesariamente refleja en la cuenta pública. no está en los presupuestos que ya le explicó Yo que- a mí me gusta- Bueno, a ver, vamos a escuchar a Xochitl Gálvez, por favor. Yo hablé de que se... Entonces, bueno, si hay dinero suficiente, que se dé mantenimiento adecuado al metro. 2. Me parece que donde a pesar de la inversión histórica, de los 34,000 millones de pesos... Qué bueno que se reconoce. y no, yo los he reconocido desde que Qué llegué bueno. en este minuto. Qué bueno. O sea, no me escuchaste, pero yo dije que yo no hubiera gastado los 34,000 millones en una... Pero sola la línea. alcaldesa dice que no existe. A ver, No yo se refleja en la cuenta estoy pública. hablando de lo que yo pienso. A mí me parece que dada la situación, Gaviño, porque tú y yo somos ingenieros y podemos entendernos claramente, el tren chocó porque el sistema de pilotaje automático no funcionó. Lo que le duele a Morena es que haya oposición. Lo que les molesta es vivir en una democracia. Pero estamos hablando de las porque víctimas cuando y de ellos lo que sucedió el fueron domingo pasado. oposición y hubo víctimas en cualquier tema, también hicieron la misma crítica y se vale. Y nunca se les dijo carroñeros. Usted no va a encontrar Simple y un video de Andrés Manuel sencillamente, López Obrador afuera la de crítica de la se guardería respetó. ABC. La crítica ¿Se se respetó respetó? como hoy no se respeta. Es decir, lo que a Morena le duele y le cuesta mucho trabajo, y ya lo hemos visto y por eso quieren desaparecer el INE, es vivir en democracia. Esa es la verdad. Lo que a Morena le duele es que se les digan sus verdades. Lo que a Alcaldesa. Morena le duele es que se les digan que son unos ineficientes y que hay una jefa de gobierno ausente, porque la hay. Claudia ya no está concentrada en la ciudad. Alcaldesa, Claudia mire. está concentrada en el país y tiene, por supuesto, su derecho es legítimo, tiene un derecho legítimo a pretender contender por la presidencia de la República, a eso tiene derecho. Lo que no puede ser, y está mal, es que ya está completamente distraída de sus funciones de jefa de gobierno de la ciudad, y esta ciudad merece jefatura de gobierno de tiempo completo porque así lo demanda. Entonces, honestamente, esa es mi opinión. Les duele que se les señale con gráficas y con información lo ineficientes que han sido en el gasto, lo que han dejado de invertir en mantenimiento, porque puede haber un recurso que dicen que hay, lo puede haber, no lo han gastado en trenes, no lo han gastado en método, pero además No sabe usted que se compraron me nuevos parece, trenes para hay la una línea cosa que uno. me parece, tres cosas que me parecen Miente. importantes señalar. Pero ella dice Una, que Pero no. antes de que me cambies el Miente tema, como déjame respira. escuchar la respuesta del diputado.
ver Diga qué pasó. Pues sí, pero ese si es alguien ya rompió la cadena de custodia de la caja negra. No, este es Bueno, antes. incluso que que diga cuál es la externo. situación del metro actual. Que diga cuál. Eso ya se está haciendo, Bueno, no, senadora. pero yo quiero que sea externo. Con un grupo externo, la no vaya a Comisión ser, Técnica no vaya a ser Externa, DNB. donde están las universidades, donde están los Bueno, colegios de que venga Claudia se a explicarlo. anunció la semana pasada. Quiero acabar rápido. 3, que se haga un peritaje externo. Y 4, que el gobierno federal asigne un presupuesto extraordinario para poder meternos, básicamente para mí, sistema eléctrico. Y que lo quite de los proyectos del sureste. Hay de dónde sacarlo, porque ha habido sobrecostos que hemos cubierto. Entonces, quiere decir que dinero hay. Entonces, no que lo quite, que dejen de robarse dinero en algunos proyectos y que se meta a donde tienes el sistema de transporte más importante del país. Este es el sistema que transporta 5 millones de personas diarias. El Tren Maya a lo mejor llega a 30,000 el primer año. Entonces, Déjame añadir. Eso es lo que yo quiero proponer. Son cosas muy concretas. No es Queríamos hablar de otros temas. Y déjame añadir un par de cosas. Déjame añadir un par de No, no cosas. respondía a lo de Claudia. Déjame Bueno, a ver, déjame añadir un par de cosas para que ya efectos responda de él. equidad, dejemos que hable. a ver. Nada más añado un par de Morena cosas. y después Solo escuchamos. quisiera puntualizar. Ya está constituido un comité técnico asesor externo del que forma parte el diputado Gaviño, donde están los exdirectores del Invíteme. metro, donde están las universidades, etcétera. Y uno de sus primeros propósitos ser un diagnóstico sobre lo que Dice la senadora que si le en la invitan. línea- Invítenme No, como eso que lo ingeniero. ven el gobierno de la ciudad, yo no estoy ahí. 2. Pero le estás El presidente también ya incluso dijo que si se ocupan más recursos, la federación los va a invertir. Qué bueno. 3. La fiscalía está haciendo una investigación profunda, científica, que nos va a llevar a saber qué fue lo que pasó, sin descartar ninguna hipótesis. Porque hay que decir que la oposición es capaz de todo. Y quiero decir, la molestia, ¿y por qué es que Lía Limón, Santiago Taboada, Sandra Cuevas van a hacer un video ese día, el día del desastre? Porque Que se ve que están les muy dolió. molestos porque el líder de su grupo político, Cristian von Roerich, está prófugo de la justicia. Están molestos porque se está persiguiendo al cártel inmobiliario. Y eso es lo que los tiene muy enojados. Súmale de Miguel Hidalgo, por favor. Bueno, pero ojalá que ya reconozcan públicamente que el grupo que ha gobernado en Benito Juárez estableció un cártel inmobiliario con cientos de pisos de más que afectó a la ciudad. Ojalá lo reconozcan y se deslinden. Porque si no, estaremos entendiendo que ustedes los protegen y que son A ver, ustedes. ¿ustedes reconocen eso? Yo reconozco que primero inmobiliario en toda la ciudad. Están tomando las acciones para que el metro funcione bien. Creo que la presencia de la Guardia Nacional va a ser muy importante, que no podemos pues descartar ningún tipo de acción de la oposición carroñera y decirles que pues aquí tienen a la representante de Peña Nieto, que es Lía Limón, a la representante de Vicente Fox, que es Xóchitl Gálvez. Ellas quieren... Yo soy Xóchitl Gálvez y no represento a nadie. Nunca te has deslindado de la Yo represión soy de Atenco Xóchitl ni de Gálvez, las punto. barbaridades de Vicente Punto. Fox. A mí no me... Solo quiero a mí no me decirles, doces hombres. solo quiero decirles. Nunca- solo quiero nunca decirles. Eso es machismo, además. No, porque solo quiero decir- o sea, tienes que estar atrás de un hombre. Eso A es mí me machismo. ven además. usar un hombre, Bueno, no. por favor, por favor. Es machismo Usted absoluto. ha desacreditado a la jefa de Es gobierno. machismo absoluto. O Hicimos sea, respeto. o sea, Ustedes- no darnos el valor es- por nosotros no, mismos no es machismo un tema de absoluto, valor, pero no es sorprende. del proyecto No sorprende. político que El que se ve representan. mal eres tú. Bueno, si proyecto quieren nos vamos a político que tomar algo y representan. seguimos No, con esta no, plática, decirles, pero tenemos esta que- derecha carroñera no va a pasar en la Ciudad de México. No, ya lo porque veremos. Ya su lo veremos. forma de hacer política es con la tragedia y con el dolor de la gente. Bien. Y eso es inaceptable. Bueno, Ahí lo tienen, amigos. ¿La vieron? Realmente Xóchitl Gálvez y Lía Limón insoportables. La verdad que todo el tiempo han sido muy golpeadoras y cuando las paran en seco, pero se dice agredidas por un hombre, empiezan las acusaciones, las descalificaciones y no se enfocan exactamente a lo que es el tema por el cual fueron reunidas en el programa de Hernán Gómez. Vean nada más a estos personajes políticos que donde el PAN y el PRI siempre están intentando desvirtuar y hacer hasta lo imposible. Hay que checar de fondo este problema que se originó, esta desgracia que se originó en el metro de Ciudad de México, sacando un diagnóstico técnico de unos técnicos externos para que realmente veamos si no fue un sabotaje, porque tal parece que ahí va dirigido este problemita, porque qué casualidad que estos daños tan recurrentes, ellos nada más dicen y atacan como que ya todo está premeditado, y ahí nos damos cuenta que realmente lo que está sucediendo es la desesperación y la agonía de que estos partidos están buscando raja política por cualquier circunstancias. Efectivamente, son unas carroñeras Xóchitl Gálvez y Lía Limón. Es una lástima que estén funcionando como una como alcaldesa y otra como senadora, porque realmente deja mucho que desear su postura y su actitud ante la ciudadanía y ante el pueblo de México. Bueno, amigos y amigas, yo aquí finalizo. Les invito a que
regalen su poderoso like, que compartan esta información y sobre todo apóyenos suscribiéndose a su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.